Seguimos en la mesa de análisis político de este martes. Estamos con Fernanda Boyd y Romeo Pérez, Daniel Chaschetti y Daniel Buquet. Después que el gobierno anunciara un paquete destinado a corregir el déficit fiscal en la próxima rendición de cuentas, desde el Parlamento surgieron varias iniciativas para que la clase política diera señales de austeridad en estos tiempos de desaceleración económica. El primero fue el senador colorado Pedro Bordaberry, que propuso bajar un 20% los sueldos de jerarcas y legisladores. Se sumaron otras corrientes, por ejemplo el Partido Socialista, que agregó la creación de un impuesto para gravar los sueldos de los legisladores, intendentes, alcaldes y cargos de particular confianza designados por el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales. Otro que se plegó en este camino fue el vicepresidente Raúl Sendic, que la semana pasada sugirió descontar a los senadores que falten a las sesiones de las distintas comisiones que funcionan en la Cámara Alta. Hoy, por ejemplo, lo que ocurre en el Senado es que cuando los senadores no asisten a las comisiones, se les cuantifica una falta con aviso. Yo creo que tenemos que ir a un régimen donde el senador que falta a una comisión tiene un descuento. Digamos, no puede, la falta con aviso no puede eximir, digamos, al senador de la responsabilidad y de poder cobrar el sueldo. ¿Qué opinan de estas ideas? El sector político, la clase política, como algunos llaman, ¿debería realizar gestos en dirección de la austeridad? Sí, yo creo que debería realizar gestos y debería realizar acciones que van más allá de gestos, o sea, acciones concretas. A ver, el tema de que las faltas de los senadores me parece hasta infantil. A ver, el senador debería ir y si no ir mandar al suplente, que se le descuente el día no es un cargo el de senador como para que se le descuente el jornal. Me parece que las medidas pasan por otro lado. Del mismo modo, me parece que reducir el salario de los legisladores o los cargos gerenciales tampoco es la forma. Son ocupaciones de prestigio, son ocupaciones de representación, me parece que tienen que ser remuneradas de modo acorde. De hecho, hay un problema con cargos gerenciales en el sector público que no son tan bien pagos como en el sector privado, y entonces atraen a aquellas personas que no logran entrar al sector privado, salvo que quieran hacer carrera política o consideraciones aparte, digamos. No sé qué tantas Marta Jara hay que renunció a un salario mucho más elevado en Gas Sayago para pasar a ANCAP. ¿Sí? Entonces, hay todo un tema en la equiparación de los salarios de los altos mandos entre los públicos y los privados, que no es tan sencillo como decir recortemos el gasto. ¿Y entonces por dónde pueden venir los gestos de austeridad? En medidas de eficiencia. Hace pocos días salía en la prensa, también desde el despacho de Bordaberry, si no recuerdo mal, gastos exorbitantes en reformas en el Palacio, en el Parlamento que nadie había aprobado, pero entonces por las cuales se habían pagado sobreprecios ridículos y que los propios legisladores sobre las cuales los propios legisladores no tenían control. Bueno, alguien tiene que empezar a controlar el gasto. Estamos hablando de $200 millones en certificados médicos que pagó BPS en 2015. Bueno, si traemos a la mesa otras cuestiones mucho más... Ese es un punto que el propio ministro Astori mencionó en la conferencia de prensa inicial, la de hace 15 días, señalando, ahí en el BPS está pasando algo. Este aumento que han venido teniendo las solicitudes de seguro de enfermedad no es normal, ¿no? Entonces, bajarse los sueldos no, ganarse el sueldo. En todos los niveles, ¿sí? Y entonces ajustar el gasto. Me parece que la forma no necesariamente es solo esta señal de... Sí hay que tener señales de austeridad. Macri acaba de elevar el costo del menú en Casa Rosada un 100%. El menú en Casa Rosada, al que acceden los ministros y todos los funcionarios del Ejecutivo, salía 25 pesos argentinos. Y él lo había subido de 3 pesos argentinos, que era el precio con el que había dejado Cristina Kirchner. Me parece que es a ver, obviamente no van a empezar a recaudar por eso, pero es una medida que poner un comedor en Casa Rosada, seguramente tendrían clientela con esos precios. ¿Podrán los funcionarios de Casa Rosada pagar 25 pesos argentinos, que serán unos 50 pesos ahora uruguayos? Pagan 50 argentinos, $3.60. Caramba. No, eso sí. Bueno, a ver, sigue siendo eso es un ajuste el precio. fiscal. No, lo que digo es una medida, es una de estas señales. Entiendo lo que dice Fernanda. Sí, hay veces que hay bolsones de situaciones que no se justifican para nada, ¿no? Había café gratis ¿No se reparte a veces el excedente del presupuesto entre los funcionarios? ¿El presidente de la Cámara no tiene la potestad de hacer eso? Hace tiempo que no se hace eso. Eso es en una época era muy común. Pero no hace un año, 2.
que cuando una parte del presupuesto no se ejecutaba, se votaba una resolución de la Cámara distribuyendo el excedente entre los funcionarios. Pero hace mucho tiempo que se dejó de realizar esa práctica. Yo lo que digo es que cuando el país está en crisis, siempre el mal humor de los ciudadanos se le agarra con el Parlamento. En el 2002, por ejemplo, el mal humor era tan grande que llevó a que se tomaran decisiones de recorte casi infantiles, ¿no? Por ejemplo, crearon un mecanismo de boletitos para el café, ¿no? Entonces, que permanece hasta hoy en día, ¿no? Cada legislador y cada funcionario tiene una cantidad de tickets para el café, algo que en el único lugar de la administración pública y privada que funciona así es en el Parlamento. Bueno, hubo recortes de papel, incluso más, por ejemplo, el Partido Nacional apareció con una propuesta que llamaba ajuste político, que planteaba achicar el número de legisladores, ¿no? De llevarlo de 99 a 66. Se ha vuelto a hablar de eso. Entonces, cada vez que hay una crisis, se la agarran con el Parlamento porque como que se percibe que allí hay demasiada gente, que trabaja poco. Y ahora, a mí me parece, y esto es objetivo, es que en estos 10 años de crecimiento de la economía, los sueldos de los legisladores crecieron mucho. De estar en una posición de rezago en América Latina, hoy el salario del parlamentario está bastante arriba. A mí no me parecería mal que eso se moderara, que se podría hacer de manera muy sencilla. Basta que un año no haya ajuste para equilibrarlo. Es decir, en lugar de ajustar por IPC, no ajustar y volver a hacerlo el siguiente año. Eso se podría hacer muy fácilmente. Pero yo en realidad lo que atacaría sería otras cosas. Por ejemplo, un recorte que a la gente lo tiene muy molesto, que sería bien recibido por la opinión pública, sería eliminar partidas que son utilizadas para otros fines, ¿no? Por ejemplo, la famosa partida de diarios y revistas, ¿no? Que la mayoría de los legisladores se la guardan para la campaña electoral, para gastárselo en la campaña electoral. Se podría eliminar. Mirá, y de esa manera hacer un ahorro, ¿no? Uno de nuestros oyentes, Julio de Rivera, dice: una buena señal de los parlamentarios sería no cobrar la partida para diarios. Exacto. Y que en todo caso compraran los diarios de su sueldo, como hacen los docentes cuando tienen que comprar material de trabajo. Bueno, las partidas de viaje, ¿no? Bueno, también se podría tener una Devolverlo. política un poco más restrictiva respecto a los viajes. En lugar de mandar 12 personas, mandar 3. Eso se puede hacer. Para eso se necesita voluntad política. Ahora, el punto, yo creo que si nos damos cuenta, es todo de señales. Yo ayer hice un ejercicio rápido. Nosotros habíamos hecho con Chaschetti y otros colegas, ya hace unos cuantos años, un estudio sobre el presupuesto del Parlamento. 2003. Nosotros habíamos visto la evolución de ese presupuesto. Es una forma de verlo, ¿no? Como porcentaje del gasto público, como porcentaje del total del presupuesto nacional. Nosotros vimos que ese presupuesto creció hasta sobrepasar un 2% del total del presupuesto en la primera mitad de los años 90 y luego decreció. Ayer hice la cuenta muy rápido, no fue fácil obtener la información consistente, pero me dio que el presupuesto del Poder Legislativo es 1,6% del total del presupuesto nacional. Eso quiere decir que como peso no ha crecido, ni siquiera ha llegado a los niveles más altos que ha tenido en su momento. Obviamente el PIB y el gasto total son variables que influyen. Yo no digo que el Parlamento gaste menos, obviamente gasta más porque el presupuesto nacional es más alto, pero su incidencia no es mayor, ha crecido menos que lo que ha crecido el presupuesto nacional. Entonces, el país no tiene un problema con estos gastos. El problema lo tiene la clase política. Y yo creo que la clase política comete un error si cree que se va a relegitimar sacándose plata. No, pero el problema es simbólico. Está bien, yo lo entiendo mucho y tal vez alguien diga, no, tal medida va a tener un fuerte impacto en la opinión pública, ojalá que les vaya bien, porque yo quiero una clase política prestigiosa, apreciada por la gente, que la gente crea que los políticos están trabajando para ello y no dedicándose a robarlo. Pero si vos le preguntás a la gente, la mayoría va a creer que a los políticos no hay ni que pagarles nada, porque como se dedican a robar, ¿cómo encima le vas a estar pagando un ladrón? Esa es una opinión bastante generalizada. ¿Te parece que la gente
generalizadamente No, piensa eso. no es tan generalizada. A ver, yo Uruguay, suelo Daniel, ser es un uno de los poco países donde la exagerado. gente cree que hay menos corrupción entre los funcionarios públicos. Yo suelo ser un poco Ya exagerado, pero sabemos. si vos preguntás si habría que... Vos fíjate que en este país fracasó una reforma constitucional porque pretendía ni más ni menos que pagarle un sueldo a los ediles, y fracasó. Los políticos no se animaron a defenderla y la votó a favor. Con esa razón o con otra, solamente un 28% de la población, hace ya muchos años. 94. Entonces, yo estoy diciendo algo que los políticos deberían tratar de revertir, y yo creo que el asunto este de recortar gastos y cosas, en realidad no es el camino, y es peor porque te va a meter en un brete, porque termina liquidando los incentivos para hacer carrera política y función pública, y entonces lo único que vas a lograr a la larga es emberretecer, si alguno quiere, aún más la función pública. Emberretecer. Hemos conocido un nuevo término. Un neologismo. Sí, yo pienso que esta es una buena oportunidad para hacer más transparentes las finanzas del Poder Legislativo, que son opacas. Hace muchos años participé de una asesoría al Parlamento, una consultoría. Daniel Chaschetti participó también, y recuerdo que el monto total del gasto parlamentario nunca se obtuvo. Especialistas en finanzas públicas trabajaron muchísimo tiempo y no pudieron, de las oficinas correspondientes, obtener información aún desagregada. Ellos se encargarían de sumar, pero no pudieron recibir información confiable sobre los sumandos. De tal modo que se terminó en una estimación del gasto total del Poder Legislativo. No sé, Daniel Buquet, que tú hiciste ese cálculo que nos acabas ahora de transmitir. Si querés le hago una sugerencia al Debes Parlamento. haber tomado una estimación también. No. No rinde cuentas a la opinión pública. No, en el Parlamento... Bueno, hay información disponible en la web. Ahora mismo, mientras ustedes conversaban, yo ingresé al sitio del Parlamento y dentro del sitio del Parlamento a la Cámara de Senadores. Y allí, si ustedes buscan, hay un botón titulado Transparencia. Sí. Y, por ejemplo, están los sueldos, ¿no? Sueldos y partidas vigentes desde enero de 2016. Un senador y secretarios ganan sueldo nominal 175.158, gastos de representación 29.455, total nominal 204.613. Y luego se agregan una serie de partidas, ¿no? Pago para secretarios parlamentarios 126.300 por senador, partida para pago de secretarios de sectores de 4 más integrantes 30.444 por senador que integra el sector, partida para prensa 22.930, partida para gastos de prensa de prosecretario 19.490, servicio de telefonía celular 4.627, tope máximo a pagar, etcétera. Déjame decir Emiliano, no, pero estás confirmando lo que digo. ¿Dónde está la cifra total del gasto parlamentario? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Está. A ver, ¿me dejás decir? Porque yo lo hice ayer. A ver. Entonces, si quieren, les cuento lo que hice y después me lo aclaran. Bien. El problema del Parlamento es que no es una unidad ejecutora, son 3. Se llaman Cámara de Senadores, Cámara de Representantes y Comisión Administrativa. Si vos entrás a cada uno de estos 3 lugares en la web del Parlamento, vas a encontrar el botón que acaba de decir Emiliano, Transparencia, y ese te puede llevar a presupuesto. Aquí estoy con el presupuesto. Ahora, los presupuestos no están actualizados. No está el de 2015. Yo fui al anterior, al de 2011, bueno, sí, el que se ejecuta a partir del 1 de enero de 2011 con pesos de ese momento, ¿sí? En presupuesto, el más está la reciente ley, está la resolución, digamos, porque el Parlamento se adjudica a sí mismo un presupuesto, ¿no? Así es. Entonces es una resolución. Además están las correspondientes rendiciones de cuentas, pero la información no está totalmente actualizada. Pero yo creo que lo que es menos transparente es que si uno quiere saber lo que gasta el Parlamento, tenga que ir a 3 sitios distintos. Entonces alguien, un funcionario del Poder Legislativo,
tal vez solo uno, puede agarrar. Porque si no tenemos que crear una comisión del Parlamento destinada a ejecutar la transparencia. Algún funcionario de biblioteca que tenga un rato libre podría agarrar y decir, bueno, créate un lugarcito en la web del Parlamento que diga presupuesto del Poder Legislativo y te ponga los 3 presupuestos y los sume, y todo eso de una forma sencilla para que efectivamente sea más transparente. Pero la información está, pero no se te facilita el acceso. Miren las rendiciones de cuenta, porque el Poder Legislativo es un inciso del presupuesto, y en las rendiciones de cuenta está lo que el Ministerio de Economía le libera para gastar al Parlamento. O sea, no se podrá conocer en todo caso el detalle, pero se sabe el dinero que el Tesoro del Estado le envía al Poder Legislativo. Eso se sabe, y compren el semanario Búsqueda, vayan a la página del medio, van a ver que allí están todos los rubros del presupuesto y uno puede saber cuánto gasta el Parlamento. O sea, no es tan difícil de obtener la información. ¿Cuánto está gastando? No lo tengo presente, pero si me das 2 minutos te lo digo. El pasado 1,6 del gasto total, sí, que debe ser el... Me parece que el punto de Romeo es que está bien, capaz que podemos conocer el total. Pero además Romeo está hablando del año 97, que fue cuando se hizo el estudio donde participamos Daniel, ambos. A ver, Daniel, oíme, yo cito la experiencia del año 97, pero estoy hablando de la actualidad. ¿Lo último, Fernanda? No, simplemente me parece apuntar a esto. Está bien, ha habido avances en materia de transparencia. Es muy difícil conocer las cuentas públicas, ya tenemos la experiencia, no necesariamente de las organizaciones públicas, pero las cuentas políticas, con las cuentas de los partidos es otro gran berenjenal, mucho más complicado que el del Parlamento. Sí entiendo que sigue habiendo lugares oscuros en los gastos del presupuesto, de la ejecución del presupuesto del Parlamento, a cuenta de lo cual yo traía este ejemplo que salió en la prensa de gastos exorbitantes en rubros que nadie estaría siendo responsable por ellos, ¿no?